¿Qué tal? Buen día. El día de hoy hablaremos de la articulación temporomandibular, que, pues, por un lado, independientemente de las gonfosis o las sindesmosis dentoalveolares de cada uno de los dientes en la mandíbula, pues esta es la articulación que nos toca a nosotros como odontólogos tratar. Esto lo haremos desde el punto de vista anatómico principalmente, y pues debemos recordar que la articulación temporomandibular es una articulación sinovial de tipo diartrosis bicondilia, también conocida como gínglimo artroidal o también como bisal, ¿sí? La mandíbula está unida al cráneo por la articulación temporomandibular, tanto derecha como izquierda. Aquí tenemos una acción sinérgica entre las dos articulaciones que son de tipo condilio. Ellas trabajan con el lado opuesto de forma sincrónica y ello nos permite tener movimientos, y todos estos movimientos van a involucrar a los músculos masticatorios, los músculos suprayoideos, los músculos y los ligamentos, y también esta articulación pues va a intervenir en todas las funciones del sistema estomatognático. Esta articulación está relacionada con la oclusión dental y con el sistema neuromuscular. Cualquier trastorno de un componente pues va a afectar el funcionamiento del sistema. Aquí tenemos pues varios movimientos que veremos más adelante, y el peculiar deslizamiento anterior, ¿verdad? Y esta está considerada como una de las articulaciones más importantes del organismo, ya que pues tiene la característica de que expresa la complejidad de la cinemática mandibular, y está documentado, ¿verdad?, que puede tener una fuerza íntegra de 300 libras. Esta anatomía y fisiología de la articulación son importantes para nosotros. Esta es una articulación, como ya comentamos, que se clasifica como bicondilar sinovial y es de tipo gínglimo artroidal. Aquí nosotros vamos a ver cómo se articula el cóndilo de la mandíbula con el hueso temporal, que es lo que tenemos aquí en esta imagen, ¿verdad? Con la flecha, y esta logra un desplazamiento en la boca hacia adelante del cóndilo del hueso temporal. Esta articulación pues tiene un componente óseo, tiene un componente muscular, tiene componentes ligamentosos y propiamente articulares. Estas relaciones anatómicas también con su neurovasculatura van a ser importantes y debemos de considerarla cuando tenemos patología. En cuanto a sus relaciones anatómicas, pues tenemos algunas muy importantes, como por ejemplo en la cara externa. Tenemos la arteria transversal de la cara y el nervio temporofacial y también la piel. En la parte de la cara interna tenemos el nervio dentario inferior, el nervio lingual, el nervio bucal y la cuerda del tímpano, que es rama del facial, y la arteria maxilar interna con sus ramas timpánicas. También tenemos aquí cerca, ¿verdad?, lo que sería la arteria meningia media, la arteria meningia menor, el músculo pterygoideo externo. También por delante tendríamos lo que sería el músculo massetero, la escotadura sigmoidea, la arteria y el músculo masseterinos. Y por detrás, pues lo que ustedes están acostumbrados, ¿verdad?, cuando revisan lo que sería el conducto auditivo externo y la prolongación superior de la glándula parótida, compuesta también por dos articulaciones, dividida en la parte superior como la menisco temporal y la parte inferior la menisco mandibular. Eh, en cuanto a las relaciones, ¿verdad? Si lo vemos también sería en la cara externa, la arteria transversal de la cara y el nervio temporofacial y la piel. Hacia la cara interna es un poco más complejo porque es por donde pasa lo que sería el nervio dentario inferior, el nervio lingual, la cuerda del tímpano, la arteria maxilar interna, las ramas con sus ramas timpánicas, también la meningia media, meningia menor y el músculo pterigoideo externo. En cuanto al componente óseo, tenemos el cóndilo mandibular y la cavidad glenoidea del temporal. Aquí el cóndilo del temporal es una eminencia ósea transversal convexa hacia adelante y hacia atrás. La cavidad glenoidea del temporal es una depresión en el sentido antero-posterior que se adapta a la forma del cóndilo del maxilar inferior. También tenemos aquí lo que es la cisura petrotimpánica de la cavidad de Glaser, que divide la cavidad en dos: la porción anterior, que es articular, y la porción posterior,
que pertenece a la pared anterior del conducto auditivo. También tenemos lo que sería la porción bicondilia, que es como nosotros lo conocemos, en la parte del cóndilo de la mandíbula. Aquí tenemos unas eminencias ovoides con un eje mayor dirigido hacia atrás y hacia adentro. Y aquí es donde se inserta el músculo pterigoideo externo, el cara interna. También en la parte del cóndilo del temporal tenemos la raíz transversa de la apófisis cigomática y lo que sería la cavidad glenoidea que se encuentra por detrás del cóndilo. Tenemos una depresión elíptica limitada por atrás por la cresta petrosa y por la apófisis vaginal. En el menisco articular tenemos tejido conjuntivo de tipo fibroso. Aquí también tenemos una membrana sinovial, que es un tejido conectivo laxo que está en la superficie inferior de la cápsula articular, que está muy vascularizado y segrega líquido lubricante. En la cápsula articular también tenemos un cono fibroso laxo que está muy vascularizado e inervado. Este va a circunscribir la articulación temporomandibular que está unido todo al menisco anterolateral. Los haces profundos, ¿verdad?, de los ligamentos van a delimitar la articulación inframeniscal y la que corresponde a la porción suprameniscal. En cuanto a las superficies, ¿verdad?, que se adaptan todos mediante un menisco articular. Este es grueso en bordes y delgado en el centro. Estas superficies son elípticas, también tienen forma cóncava por delante y convexo por atrás en la parte superior. En la parte inferior, esta porción es cóncava, más bien gruesa en la parte posterior y está firmemente adherida al cuello del cono. Y esto permite que se formen las dos cavidades, ¿no?, que son independientes y que en algunos casos patológicos se puede perforar este menisco y haber una comunicación. Aquí podemos ver también la porción principal de lo que son los ligamentos intrínsecos, ¿verdad?, que son los externos o el temporomandibular del tubérculo cigomático de la parte posterior del cuello del cóndilo. Y también tenemos la porción interna que va de la espina de las esfenoides a la cara interna posterior del cuello del cóndilo. Y bueno, aquí los ligamentos, ¿verdad?, principales que nosotros tenemos, ¿verdad?, en la porción de los que conocemos como extrínsecos, sería el esfenomaxilar, que va de la porción externa del ala de las esfenoides y en la parte interna de la cisura de Glaser al borde de la espina de Spix de la mandíbula. El otro ligamento, el estilomandibular, va por arriba de la apófisis estiloides al borde posterior de la rama de la mandíbula y este es el que en algunas ocasiones se llega a calcificar en algunos síndromes como el de Eagle y también tenemos en la parte del ligamento pterigomaxilar, que es donde está la cara interna del ala externa de la apófisis pterigoidea, en la parte posterior del reborde alveolar de la mandíbula. Ahora, en la porción muscular, ¿verdad? Ustedes ya conocen los músculos como el músculo temporal, que va de la fosa temporal a la coronoides de la mandíbula, y esto está inervado por los nervios temporal anterior, medio y posterior, y esto nos va a ayudar cuando hacemos una retrusión o lo que se conoce también como retropropulsión. Y también tenemos la porción muscular del macetero, ¿verdad?, que va del arco cigomático al ángulo de la mandíbula y en la cara externa de la rama y está inervado por el nervio macetero. Este músculo macetero es muy importante porque se une también con porciones del músculo periodoideo interno y esto hace lo que es la hamaca pterigomaceterina, que para nosotros en cirugía se vuelve muy importante porque es lo que hay que desprender cuando se hace alguna corrección de la fractura mandibular o en la cirugía ortognática. Ahora, en cuanto a los otros músculos, ¿verdad?, que serían los que están por la porción interna, ¿verdad?, principalmente el músculo pterigoideo externo, ¿verdad?, que va de la apófisis pterigoides al cuello del cóndilo de la mandíbula. Y esto está inervado por el nervio pterigoideo y nos va a servir para la propulsión y las lateralidades. El músculo pterigoideo interno va debajo del pterigoideo externo y va entre la fosa pterigoidea a la cara interna del ángulo de la mandíbula y está encargado de la elevación. Ahora, en cuanto a los músculos suprarioideos, que son coadyuvantes para los movimientos mandibulares, el principal, ¿verdad?, que nosotros conocemos es el digástrico, que tiene dos fascículos,
el anterior que va de la fosa digástrica al borde inferior de la mandíbula, y de ahí se produce el tendón intermedio, y la parte posterior de este músculo va de la ranura digástrica de la mastoides al al tendón intermedio del hueso ioides. También tenemos el músculo genilloideo, que va detrás de la apófisis geni, en la cara interna anterior de la mandíbula, desde el cuerpo del hueso ioides. El miloioideo, que es el músculo que constituye el piso de boca, va de la línea miloioidea interna a la cara interna de la mandíbula. Y de ahí baja, se une en la parte anterior del hueso ioides, debajo de la inserción del genilloideo. Y por último tenemos el músculo estiloioideo, ¿verdad? Que va de la apófisis estiloides al cuerpo del hueso ioides. Y este también, como comentamos, puede tener patologías, ¿verdad? Sobre todo en enfermedades como la de Lyme y también en enfermedades como el síndrome de Ivy. En cuanto a su inervación, principalmente tiene una inervación de tipo motora y de tipo sensitivo, y está dada por el nervio mandibular, que es el ramo del quinto percraneal, el trigémino, y también tenemos algunos otros ramos como el aurículo temporal y el nervio mesenterino, que también se acercan a inervar esta porción de la articulación. En cuanto a su irrigación, ¿verdad? Tenemos ramas de la arteria carótida externa, como la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna, que van directamente a lo que sería la articulación. En cuanto al retorno venoso, tenemos principalmente lo que es la vena retromandibular, que afluye a lo que sería la vena yugular. Todo lo que es articulación para nosotros como especialistas en la cavidad oral tenemos que conocerlo, ¿no? Entonces, el conocer los nervios, la irrigación y el drenaje venoso es muy relevante para la fisiología, y sobre todo cuando tenemos patología, para saber qué es lo que puede estar eh, actuando de una manera alterada, y de esta manera comprenderemos mejor lo que es el sistema estomatognático. La arquitectura vascular, ¿verdad? Puede afectar el planeamiento quirúrgico para nosotros en cirugía, y también puede presentarse fenómenos dolorosos, ¿verdad? Fenómenos de éstasis vascular, y pues pudiéramos tener secuelas, ¿verdad? Y todos conocemos los trastornos de la articulación temporomandibular, entonces pues no descartamos también cuestiones en cuanto a los vasos sanguíneos, aparte de las cuestiones musculares y de las cuestiones nerviosas. Aquí es muy importante porque la irrigación puede influenciar el crecimiento de la articulación y el desarrollo. Entonces, ante algún traumatismo, por ejemplo, se puede alterar la irrigación, y esto alterar el crecimiento de los huesos de la mandíbula y de la cavidad glenoidea, y todo lo que corresponde al plexo pterigoideo puede afectarse por patologías. Ahora, en cuanto a la fisiología, que sería la forma en la que funciona la articulación, tenemos que saber que estas articulaciones van a trabajar sinérgicamente con el lado opuesto de una manera sincrónica, y pueden funcionar también de manera independiente en casos necesarios, sobre todo, por ejemplo, en casos de lateralidades, ¿no? Esta articulación, ¿verdad? Pues también interviene en todas las funciones del sistema estomatognático, como la fonación, la modulación, la masticación, el bostezo, la deglución y la comunicación. Todos estos movimientos de apertura, cierre, protrusión y lateralidad constituyen parte de la fisiología de la articulación temporomandibular. Ahora, en cuanto a los movimientos, ¿no? Recordando, ¿verdad? Que todos los músculos de la masticación están inervados por el trigémino con su ramo mandibular. Tenemos los movimientos de abatimiento, ¿verdad? Que consiste en una rotación, deslizamiento, y aquí están involucrados lo que sería el músculo digástrico, el músculo miloioideo y el músculo genioideo, que son músculos pares, ¿sí? Ahora, para la función de elevación tenemos una influencia del músculo macetero y del músculo temporal y el músculo pterigoideo interno. En cuanto a la propulsión, ¿verdad? Que es hacia adelante la mandíbula, tenemos una contracción simultánea de los músculos pterigoideos externos e internos y los músculos macéteros. Cuando queremos hacer una retrusión, ¿verdad? Serían los involucrados haces posteriores del músculo temporal y de los músculos digástricos. Y en cuanto a las lateralidades, ¿verdad? El músculo pterigoideo externo es el que se va a contraer alternadamente dependiendo el movimiento hacia qué lado lo necesitemos.
Todos estos movimientos combinados van a constituir los movimientos de la masticación, de la fonación y de la deglución, etcétera. Ahora, específicamente ya desglosado, ¿verdad? Es importante recordar que las articulaciones suprameniscales van a interferir en el primer tiempo en este movimiento. Los cóndilos y los meniscos van a estar arrastrados por las fibras horizontales y oblicuas de los músculos temporales. Ya en lo que constituye el descenso, vamos a mantener la oclusión y la relación céntricas por la contracción de los músculos infrayoideos. Aquí los músculos, los cóndilos, se van a encontrar paralelamente de acuerdo a su eje de rotación. Y también podemos tener una contracción de los músculos pterigoideos externos y de los meniscos deslizándose por los cóndilos temporales. Y de esta manera tenemos este movimiento de descenso. Ahora, nosotros, ¿verdad? Cuando queremos realizar los movimientos de ascenso, vamos a ver que los cóndilos y los meniscos son arrastrados por los músculos temporales, músculos maceteros y pterigoideos internos. Estos cóndilos van a rotar sobre los meniscos hasta llegar a la oclusión. En un segundo tiempo van a intervenir los músculos maceteros, pterigoideos internos y los músculos temporales. Aquí tenemos los movimientos principales, ¿verdad? Con los que contamos en la articulación. Y tenemos aquí los movimientos ya más desglosados, ¿verdad? Las propulsiones cuando la mandíbula va hacia adelante. Actualmente sabemos que son los músculos genioideos los que participan principalmente. La retropropulsión, que es otro de los movimientos, ¿verdad? Es donde la mandíbula vuelve a la oclusión céntrica inicial. Las lateralidades que pueden ser tanto centrífugas como centrípetas. Y la mandíbula va de un lado y el mentón se va a alejar del plano sagital. Cuando la mandíbula baja para que no haya un engranamiento dentario, es cuando tenemos esta lateralidad centrífuga. En el cóndilo del lado contrario, ¿verdad? Vamos a tener una tracción por el pterigoideo externo. Esto nos va a ayudar a recoger el plano de la trayectoria condilia hacia abajo y adelante y abajo. Aquí los músculos maceteros y los pterigoideos internos van a mantener la oclusión y el mentón recorre entre 5 y 15 milímetros. Ahora, el otro movimiento, ¿verdad? Sería complementario, que sería la lateralidad centrípeta, y aquí el cóndilo va a estar lateralizado y va a volver a su ubicación de oclusión céntrica por las contracciones de las fibras horizontales del músculo temporal. Aquí tenemos algunas imágenes, ¿verdad? De los movimientos que nosotros vamos a presentar, tanto de apertura y de cierre, así como las lateralidades, la protusión y la retención de la mano. Ahora, ¿qué es lo que ocurre también? Podemos tener un movimiento de intrusión. Este es muy limitado porque la articulación tiene un tope, ¿verdad? Entonces, pues va a haber una ligera presión en el menisco, pero esto puede provocar, ¿verdad? Que haya una introducción forzada de los premolares y los molares, y esto se puede presentar en algunas degluciones forzadas. Los incisivos van a retroceder y se van a separar, mientras que los premolares y los molares van a tener una fricción. Otro de los movimientos es el de la extrusión, ¿verdad? Este también es limitado porque la ATM tiene límites, ¿verdad? Y va a presentarse una ligera presión en el cóndilo sobre el menisco y también igualmente pues se van a forzar las raíces de los premolares y los molares. Esto solamente ocurre en algunas degluciones forzadas y los incisivos retroceden y se separan de los premolares a nivel de los molares y hay cierta fricción. También tenemos el movimiento de retrusión, que también, como comentamos, está limitado, ¿verdad? Va a haber una ligera presión sobre el menisco y esto puede producir también patología, ¿verdad? Introduciendo forzadamente las raíces de premolares y molares. Y de esta manera vamos a tener algunas degluciones forzadas, ¿no? Y finalmente, pues la protusión, ¿verdad? Que este también es un movimiento limitado porque la articulación solamente tiene espacio para cierto movimiento. Igualmente vamos a tener una introducción forzada de raíces de premolares y molares en las degluciones forzadas. Todos estos movimientos, ¿verdad? Van a producir fricción y pueden ser patológicos y desencadenar problemas en la articulación. Finalmente, la circundación, ¿verdad? Es cuando intervienen simultáneamente los 5 movimientos
y esto va a permitir, ¿verdad?, las diferentes funciones del sistema estomatomático, ¿no? Aquí tenemos una imagen, ¿verdad?, donde también se ve lo que serían los receptores neuronales de todos estos movimientos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, verdad, cuando tenemos nosotros patología en la articulación? Pues principalmente tenemos algunos factores predisponentes que pudieran ser genéticos, estructurales, por la herencia, algunas condiciones patológicas como pudieran haber sido un traumatismo en la infancia que alterara el crecimiento. Ahora también tenemos otro tipo de factores que son los factores detonantes, como un trauma momentáneo, una sobrecarga repetitiva del sistema masticatorio, como cuando hay anudoncia en algunos espacios. Y también tenemos factores perpetuantes, como pudieran ser parafunciones, también factores hormonales, ¿verdad? Que hubiera, por ejemplo, descalcificación, alteración en los ligamentos y también actividad psicosocial que pudiera estar provocando la patología de la articulación, como algunos movimientos alterados, algunos hábitos nocivos, etcétera. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿verdad?, del artículo de Aguilar de 2021, donde tenemos un desplazamiento posterior del cóndilo patológico. Y aquí podemos ver en las imágenes, ¿verdad?, del lado izquierdo y del lado derecho. Podemos ver cómo se señala que el disco, ¿verdad?, está unido a los polos laterales y mediales del cóndilo en ambas articulaciones, ¿no? Este cóndilo se encuentra en una posición anterior al disco, lo que quiere decir que el menisco propiamente se encuentra hacia distal. Aquí tenemos otras imágenes, ¿verdad? Donde nosotros vemos aquí donde apunta la flecha, cómo está desplazado en vez de estar centrado totalmente el disco en lo que sería el cóndilo de la mandíbula. Y pues otra de las principales patologías que pudiéramos tener, que pues ahora sí que a veces nos toca de repente que lleguen al consultorio o incluso al hospital, ¿verdad?, que sería la luxación, ¿no? Es cuando hay una falla en la rotación del disco en el cóndilo. Tenemos también una elongación de los ligamentos. Esto puede ser, pues ya sea por traumatismo, mordida traumática, una apertura extrema de la cavidad oral, a veces un tratamiento odontológico, que se prolongó demasiado, algún paciente ya con alguna elongación patológica de los ligamentos. Y tenemos algunos signos y síntomas, pero pues es muy característico, ¿no? Hay trismo, el paciente no puede cerrar adecuadamente, tiene dolor y pues generalmente si le pedimos que abra la boca, ¿verdad?, ciertamente habrá un desplazamiento de la mandíbula hacia el lado afectado e inclusive se puede apreciar algún tipo de sonido que principalmente pues sería el chasquido, ¿no? Ya en cuanto a los tratamientos de este tipo de patologías, pues principalmente, por ejemplo, en el hospital con un paciente pues ya canalizado le podemos poner, depende de su peso, pero entre 5 y 10 miligramos de diazepam, ¿verdad?, que sería Valium, ¿no? Es un nombre comercial. Y esto nos ayuda a relajar. Igualmente podemos anestesiar con lidocaína en los músculos pterigoideos, lo que correspondería como a la técnica de aquinosis, si recuerdan de sus técnicas de anestesia. Y eso nos ayuda a relajar y romper el espasmo y ubicar de nuevo el cóndilo en su sitio, ¿verdad?, dentro de la cavidad glenoidea. Y esto pudiera requerir pues una inmovilización que pudiera ser ya sea con alambre, ya sea con tornillos, inclusive hasta con un vendaje, ¿no? Y pues hay que darle al paciente una dieta blanda, ¿verdad?, para que no vuelva a abrir la boca y prácticamente pues en unos 15 días, ¿verdad?, de estar con limitación de la apertura para que, digamos, se rompa totalmente el espasmo y no vuelva a ocurrir. Sin embargo, pues si son factores oclusales los que lo provocan, pues esto se va a poder volver a presentar hasta que no se corrijan pues las guías anteriores, guías caninas, etcétera. Ahora, en cuanto a la neurofisiología y el sistema neuromuscular, ¿verdad? Tenemos que recordar, ¿verdad?, que la articulación pues está dividida entre los músculos y las estructuras neurológicas. Aquí vamos a tener una función muy compleja que requiere de la contracción y la coordinación de todos los músculos que platicamos, de cabeza y cuello, para obtener un movimiento eficaz. Y pues es importante recordar que hay un sistema de control neurológico muy sofisticado que va a regular y coordinar las actividades del sistema masticatorio. La unidad motora, ¿verdad?, que sería el componente básico del sistema neuromuscular, ¿verdad?, sería las fibras musculares, ¿verdad?, que están inervadas por una neurona motora. Cada neurona, ¿verdad?, está conectada con las fibras musculares por una plica motora terminal
Y al activarse esta neurona, la placa motora se va a estimular y se van a liberar cantidades pequeñas de acetilcolina, ¿verdad? Que es la que inicia la despolarización de las fibras musculares. Y esto va a permitir que estas fibras se acorten o se contraigan para lograr el movimiento. En el músculo, ¿verdad? Pues tenemos cientos de miles de unidades motoras, ¿verdad? Que junto con los vasos sanguíneos y los nervios están unidas en un haz por el tejido conectivo y su fascia, formando lo que corresponde al músculo. Aquí siempre debe existir un equilibrio preciso y complejo en los músculos de la cabeza y del cuello para mantener una posición y una función adecuada de la cabeza. Ahora, en cuanto a la función muscular, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de contracciones, siendo una de ellas la contracción isotónica, que es cuando un gran número de unidades motoras se estimulan y se produce una contracción. Esto puede ser, por ejemplo, cuando el macetero eleva la mandíbula y la fuerza de los dientes, ¿verdad? Mediante el bolo alimenticio, provoca esta masticación. Ahora también tenemos una contracción isométrica, que es cuando un número grande, ¿verdad?, de unidades motoras se contraen en oposición a una fuerza dada, permitiendo que el músculo tenga una contracción, pero sin permitir que exista un aumento o una desestabilización de la mandíbula. Esto puede producirse, por ejemplo, cuando el macetero está soportando un objeto entre los dientes. Y también tenemos otro tipo de movimientos que es la relajación controlada, que es cuando se interrumpe la estimulación de la unidad motora. Estas fibras se relajan y se restablece la longitud normal. Por ejemplo, cuando se abre para sacar un nuevo bolo alimenticio durante la masticación. El unir estas tres funciones de los músculos de la cabeza y del cuello mantienen una posición adecuada para que la cabeza mantenga su balance. Ahora, ¿cuáles son las estructuras principales? Bueno, pues la neurona, ¿verdad? Que es una unidad estructural del sistema nervioso, tiene una masa de protoplasma que se conoce como el cuerpo y sus prolongaciones, que son conocidas por todos, ¿verdad? Las dendritas, que son las terminales, y el axón, que es el núcleo eje y es la parte conductora de la neurona. Esto es muy importante porque al unir varias de estas neuronas vamos a formar la raíz del nervio y esto pues va a transmitirse a través de sus ejes todos los impulsos eléctricos a través de mediadores químicos y esto va a permitir que entre y salga información del sistema nervioso central. Ahora, en cuanto a los tipos de neuronas, ¿verdad? Tenemos, dependiendo su localización y su función, que podemos tener diferentes nombres de neuronas, ¿no? Por ejemplo, unas son las neuronas aferentes que conducen el impulso nervioso desde donde se produce hasta el sistema nervioso central. Las neuronas eferentes conducen el impulso de la periferia o de las neuronas internunciales o interneuronas que están por completo en el sistema nervioso central. Y de ahí tenemos algunos tipos diferentes, como por ejemplo las neuronas sensitivas o receptoras son de tipo aferente, es decir, van del sitio, por ejemplo, de la sensorialidad, ¿no? Si hay una proposición porque hubo un punto alto, ¿sí? Y esto va a transmitir directamente a través de las raíces nerviosas hasta el sistema nervioso central esta sensación. Y también tenemos lo que sería el reflejo, las neuronas motoras, que son las que van a transmitir los impulsos del sistema nervioso central para inducir efectos en la musculatura. Por ejemplo, si tengo calor, ¿verdad? Pues me retiro. O si tengo un punto alto, pues trato de masticar por el otro lado, ¿no? Para no lastimar lo que sería el ligamento periodontal y los dientes. También tenemos, pues ahora sí que lo que correspondería a las actividades fisiológicas básicas, entre ellas, pues la principal de la que nosotros nos encargamos, ¿verdad? Es de la masticación, que es la fase inicial de la digestión. Aquí tenemos una función compleja donde están utilizándose no nada más los músculos, sino también los dientes, la lengua, estructuras de soporte periodontal, los labios, las mejillas, el paladar y su musculatura y las glándulas salivales. Todos ellos en conjunto, ¿verdad? Producen estas funciones. También tenemos la función de deglución, que es, digamos, la continuación de la masticación, que consiste en la serie de contracciones musculares coordinadas que van a desplazar ese alimento, ya ahora transformado en un bolo, hacia la cavidad de la cavidad oral al estómago a través del esófago. Esta es una actividad voluntaria que también tiene partes involuntarias y reflejos.
Ahora, otra función que también corresponde a nosotros, y esto se vuelve importante para el tratamiento de pacientes, por ejemplo, los que tienen el paladar hendido, porque la fundación se va a producir cuando se hace fuerza, ¿verdad? Para que pase un volumen de aire de los pulmones a la laringe y de ahí pase a la cavidad oral, emitiendo un sonido por la acción del diafragma. Estas contracciones y relajaciones de las cuerdas bucales, junto con los movimientos de la boca, del novelo del paladar y de la lengua, van a producir la, eh, la emisión de los sonidos de las consonantes y las vocales que nosotros conocemos. Además, también la cavidad oral, ¿verdad? Pues tiene funciones secundarias como la respiración y la expresión de las emociones, ¿no? Entonces, pues todo esto para nosotros, desde el punto de vista odontológico, es muy importante porque a veces con la pura expresión que trae el paciente al llegar a nuestro consultorio podemos identificar si tiene dolor o si está contento o si se encuentra deprimido. Y pues todo esto será nuestra obligación, pues tratar de devolverle la salud en la medida de lo posible. En cuanto a la acción masticatoria, tenemos que recordar que los movimientos masticatorios son movimientos rítmicos, muy bien controlados, donde hay una separación articulada y un cierre y apertura de los dientes de los maxilares y la mandíbula. Cada movimiento de apertura y cierre de la mandíbula va a constituir un movimiento masticatorio que se describe generalmente en forma de lágrima, ¿no? Es decir, el movimiento de la mandíbula alrededor de la parte fija que sería el maxilar. Aquí tenemos desglosado lo que serían los movimientos de masticación y hablaremos primero de lo que sería el lado de trabajo, que es cuando durante la apertura el incisivo se desplaza ligeramente hacia atrás y hacia adelante de la posición intercuspidia, que es la PIC, y de ahí luego va a volver a una posición algo más posterior. Aquí los molares empiezan un movimiento anterior durante la apertura y un movimiento más posterior durante la fase de cierre. Aquí el cóndilo del lado de trabajo también tiene un desplazamiento de adelante a atrás durante el movimiento de cierre hasta el final de en el que se desplaza de atrás hacia adelante la posición intercuspide. Acá vamos también a hablar de lo que sería el movimiento de masticación, pero del lado de no trabajo. Aquí tenemos también ciertos movimientos donde el primer molar desciende inicialmente de manera casi vertical, con muy poco desplazamiento anterior o posterior. Y aquí también tenemos la parte de la fase final del movimiento de cierre, que casi siempre va a ser vertical. El cóndilo de este lado de no trabajo se va a desplazar hacia atrás y hacia adelante durante la apertura y va a continuar así casi el mismo trayecto de regreso. El cóndilo del lado de no trabajo no está situado nunca atrás del punto de intercuspidación. Aquí hablaremos rápidamente de lo que son las fases de la deglución. Esto es importante que nosotros recordemos, ¿verdad? Que los labios van a estar cerrados en la deglución. Es muy difícil deglutir con los labios abiertos. Y de ahí se van a sellar la cavidad vocal y esto va a ayudar cuando los dientes están en máxima intercuspidación y la mandíbula está establecida a que la lengua haga sus movimientos y aquí los músculos suprayoideos, miloyoideo, por ejemplo, genilloideo y todos los infrayoideos que pueden controlar el movimiento de este hueso yoides, van a controlar los movimientos para la deglución, ¿sí? Y obviamente pues la lengua va a intervenir y lo que sería también la musculatura del paladar blando para lograr la correcta deglución. Es por eso tan importante en pacientes con malformaciones congénitas como la fisura palatina, ¿verdad? Que se reposicione la posición de estos músculos para que logremos tener una buena función, no nada más de la fonación, sino también de la masticación. En cuanto a la fonación, esto es importante, esto lo estudian mucho los terapeutas del lenguaje, dependiendo el sonido que se necesita emitir, ¿verdad? Va a haber una variación de la posición de los labios con respecto a la lengua. También el paladar tiene una porción importante y los diferentes movimientos y combinaciones van a producir diferentes sonidos. Los más importantes que nosotros utilizamos para hacer diagnóstico cuando hay un paciente con alteraciones en la fonación o la dislalia y la disfimia, por ejemplo, son el movimiento que se utiliza para realizar la producción del sonido de la letra M, de la letra B y de la letra P. Para emitir estos sonidos, los labios deben entrar en contacto.
Cuando nosotros queremos pronunciar, en cambio, el sonido de la letra S, los bordes de los incisivos maxilares y mandibulares se van a aproximar, pero no se van a tocar. Y el aire va a pasar entre los dientes generando un sonido. Y, por ejemplo, para generar el sonido de la letra D, la punta de la lengua se debe elevar hacia atrás para tocar el paladar después de los incisivos. Ahora, esto puede ser un poco diferente dependiendo pues el idioma, ¿verdad? Que cada individuo habla y por eso es tan importante en el caso, por ejemplo, de pacientes con anquiloglosia, que nosotros hacemos un procedimiento quirúrgico para liberar la lengua, debe ser este tipo de procedimientos quirúrgicos realizados pues previamente a que el paciente cumpla pues alrededor de los 6 años, que es cuando ya se forma en la corteza cerebral la producción de los movimientos para hacer los sonidos. Por eso es un poco más difícil aprender un idioma cuando uno ya pasa de cierta edad, porque ya nosotros no vamos a poder establecer el movimiento de la lengua de acuerdo a los fonemas de cada idioma, este, de cada lenguaje, ¿no? Entonces, por eso es importante. Y aquí tenemos un esquema ya más específico de la producción de algunas consonantes. Y bueno, esto, por mi parte es todo. Yo sé que es un poco, complejo, pero, aquí en la grabación, lo que necesiten revisar, ¿verdad? Va a estar a su servicio. Y pues finalmente, me despido dándoles las gracias y espero que este video haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias y nos despedimos. Hasta luego.